Vamos ahora a explicar la parte 2 de ese tema 4, diseño de equipamientos. Los puentes tienen una función. La función del puente no es resistir. Eso es algo que se le presupone, lo de resistir. Es necesario que un puente resista para poder cumplir su función, que es permitir el paso entre dos puntos salvando los obstáculos naturales o artificiales. Es decir, el puente tiene que solventar el problema para el que se ha diseñado, que es unir. Y para unir tiene que resistir. Pero para unir también tiene que funcionar bien. Aquí los equipamientos tienen una enorme importancia, porque indicen decisivamente en la funcionalidad del puente, es decir, en lo que es el estado límite de servicio, es decir, en que el puente se pueda usar adecuadamente, con comodidad, con durabilidad. Bien, los equipamientos de la superestructura, los equipamientos del puente, no son elementos, por lo tanto, estructurales, sino son elementos funcionales. Son el revestimiento de la calzada, que consta de la impermeabilización y del firme, las aceras y bordillos en puentes urbanos, el drenaje de las aguas pluviales y de las aguas de vertido accidental de los transportes, las impostas, las barandillas, los pretiles de seguridad o barreras y la iluminación. Un diseño inadecuado de los equipamientos va a redundar en un funcionamiento incorrecto del puente. Por ejemplo, un firme mal diseñado compromete la comodidad e incluso la seguridad del usuario. Un drenaje que no esté diseñado adecuadamente hace que no se evacúen de manera correcta las pluviales y por tanto incide en la comodidad, en la velocidad y en la seguridad del conductor. Una imposta mal colocada afea la estética del puente. Un pretil inadecuado o mal instalado compromete la seguridad de los usuarios. Y un puente mal iluminado complica la circulación y expone al usuario a un mayor riesgo de accidente. Los equipamientos, por lo tanto, tienen que ser durables, tienen que ser cómodos, tienen que ser seguros, tienen que ser estéticos y además deben tener costes moderados de mantenimiento. Muchas veces, un puente como estructura magnífica tiene su talón de Aquiles en que no se le ha puesto el cuidado suficiente a los equipamientos, que parece una tontería. Muchas veces es tirar de catálogos, pero es una tontería a la que hay que dedicar tanto mimo como al cálculo del pretensado. Porque podemos caer en el peligro de que, al ser unidades caras, la tendencia en las obras es abaratar en ellas, bajo la excusa de que no son estructurales. No, pero son funcionales. Y el que circula encima no nota si el coeficiente de seguridad es 1,5 o 1,25. No lo nota. Lo que sí nota es que el puente pues parece un poco chapucero si los equipamientos no están en consonancia. Además, estos equipamientos se ejecutan en las fases finales de las obras, en situaciones de estrés económico y de plazo. Es decir, es que tengo muy poco tiempo, la inauguración es dentro de 2 semanas, y por lo tanto los equipamientos, que es lo último que se coloca, pues los coloco de mala manera. O estoy al final de la obra y las cuentas de la obra pues no me satisfacen como contratista o como dirección de obra. Y por lo tanto intento enjugar el desastre económico, si es que existiera, abaratando los equipamientos. Empezamos hablando del revestimiento de la calzada. Desde la losa del tablero hasta la superficie de la plataforma, los elementos que nos encontramos son el bombeo o el peralte de la losa del tablero, esencial por tema de tráfico y de drenaje, la impermeabilización de la misma losa y el firme o el pavimento. En cuanto al bombeo o peralte, la superficie terminada de la losa de hormigón tiene que reflejar literalmente la rasante teórica, con el bombeo o el peralte que se ha diseñado en el tablero y que permite desalojar el agua de la calzada a los puntos bajos. No sé, la superficie de la losa tiene que ser recta, siguiendo el bombeo peralte y sin zonas bajas
que hagan que las aguas que se filtren a través del pavimento se acumulen en charcos que luego con el paso de las ruedas de los vehículos pesados ejercen una presión que hace que meta ese agua a través de los poros del hormigón con mucha mayor fuerza. ¿Cómo podemos controlar que ha quedado bien, que no quedan charcos? Pues echándole un manguerazo de agua a la superficie del hormigón antes de impermeabilizarla. Y así se pueden detectar zonas por las que el agua no discurra en escarrontía, o zonas encharcadas, zonas bajas, que se pueden tratar con algún tipo de mortero o de producto antes de impermeabilizar. La impermeabilización es necesaria, muy necesaria, para proteger al hormigón de la losa. Protegerlo de las aguas o las soluciones salinas que, infiltradas por capilaridad, luego con ciclos de hielo-deshielo, desmigajan, rompen, fisuran el hormigón en un proceso que es cada vez se va retroalimentando y es asintótico. A su vez, el CO2 atmosférico provoca la carbonatación de hormigón, que es bajar su pH, convertirlo en una sustancia ácida y se pierde la protección pasiva de las armaduras, originándose la corrosión de las mismas. Corrosión favorecida por la carbonatación y por los agentes, el agua, agentes ácidos y el cloro de las sales de la carretera o el cloro del ambiente marino. Y favorecida por los ciclos de humedad-sequedad. Entonces, como vemos, lo que tenemos que hacer es aislar la superficie del hormigón para que no entre el CO2, para que no entre el agua, fundamentalmente, y las sustancias que esos transportan. Por lo tanto, la impermeabilización es fundamental para la durabilidad de la estructura. El soporte de hormigón, antes de aplicar la impermeabilización, tiene que estar en unas condiciones adecuadas. Es decir, tiene que tener una cierta rugosidad, pero no demasiada, y tiene que estar muy limpio. Limpio de antiguas impermeabilizaciones, de pinturas, de mezclas bituminosas, de desencofrantes, de suciedad, de tortas de mortero, etc. También muchas veces cuando vemos una losa de hormigón están marcadas pisadas las propias pisadas de los obreros. Pues una pisada hay que arreglarla, hay que rellenarla de mortero, hay que alisarla, porque si no ahí la impermeabilización no va a quedar bien. Los cantos agudos, los valles, no son buenos para la impermeabilización. ¿Qué sistemas tenemos de impermeabilización? Hay varios sistemas. La aplicación de membranas in situ a base de epoxibitumen, la aplicación de revestimientos o membranas in situ con poliuretanos bicomponentes, con poliureas y las láminas prefabricadas. El producto estrella, digamos el que más se utiliza, son los revestimientos in situ con epoxi bitumen. Son emulsiones acuosas de resina epoxi bicomponente modificada con bitumen, que se puede aplicar en circunstancias del soporte húmedo, pero no mojado ni saturado. Se aplica muy sencillamente con rodillo o con pistola. Tiene una cierta flexibilidad, lo que le permite puentear pequeñas fisuras ya existentes o que se produzcan. Transitable a las 24 horas y recubrible con el firme a los 7 días. Y es una solución bastante económica. Probablemente es la solución más económica. Es decir, bien aplicada es una impermeabilización aceptable, pero tiene que estar bien aplicada. Aquí vemos un cuadro en el que se expresa una impermeabilización típica de este sistema, que comprende la preparación del soporte, una imprimación previa, para que luego la capa de impermeabilización de epoxi bitumen pues tenga una buena adherencia. Y también un espolvoreado con arena de cuarzo, que lo que le da es una gran adherencia luego al firme que se eche a continuación. Los revestimientos o impermeabilizaciones con poliuretano bicomponente son sistemas líquidos bicomponentes basados en resinas de poliuretano y rellenos minerales. Se aplica y las condiciones de soporte deben ser similares a la impermeabilización antes descrita.
pero son más elásticos que las anteriores y por lo tanto permiten puentear fisuras más grandes, fisuras importantes. Además, son transitables solo en 4 horas y se le puede echar asfalto ya en 2 días. Son mejores impermeabilizaciones que las de epoxi bitumen y algo más caras. El procedimiento de aplicación es muy parecido a la anterior. Las poliureas, digamos que son tienen la mayor calidad y mucho mayor coste que los otros sistemas de impermeabilización. Se puede aplicar también se deben aplicar también en soportes no encharcados, no saturados de humedad y limpios. Es extremadamente flexible. Puentea fisuras de muchísima apertura. Es extremadamente impermeable y muy resistente a los poluentes químicos. También tiene una gran imprimación, también una gran adhesión, necesita una imprimación como las otras dos impermeabilizaciones que hemos visto. Es muy durable y se aplica en una sola capa. Y también enseguida se puede transitar o pavimentar. Tenemos un detalle típico. Y por último tenemos las láminas prefabricadas. Hay distintos tipos de láminas, bituminosas convencionales, armadas con fibra de vidrio o poliéster, y se aplican en el tablero en doble cobertura, de elastómeros hechas de caucho butilo, caucho de cloropreno o etileno propileno, de betún polímeros, o placas bituminosas rígidas que tienen gran espesor de 5 a 12 milímetros y son placas de grandes dimensiones, más o menos de 1 metro por 1 metro aproximadamente. Aquí vemos unas fotografías de cómo queda una impermeabilización con epoxibitumen, de la aplicación de una impermeabilización de poliurea y de unas láminas bituminosas aplicadas en obra. En cuanto al pavimento, son mezclas bituminosas en caliente. No se permite el diseño de pavimentos sobre tableros de puente con espesores superiores a 10 metros. Incluso en puentes muy flexibles, como pueden ser tableros metálicos, se recomienda no superar nunca los 6 centímetros. Es habitual aplicarlo en 2 capas, una primera de regularización de espesor variable y una segunda capa de rodadura de espesor constante. Evidentemente, cuanto más fino se haya ejecutado la losa del tablero, menor espesor hará falta en esta capa de regularización. Hablamos ahora de aceras y de bordillos. Las aceras son las partes laterales o centrales de una vía pública, en nuestro caso para el puente, que está pavimentado y normalmente, aunque no siempre, más elevado que la calzada, y que su destino es el uso de peatones y muchas veces incorporar servicios afectados. No todos los puentes tienen aceras, lo habitual es que los puentes no tengan acera. Normalmente existen en los puentes urbanos o puentes singulares que necesiten aceras para mantenimiento. Observamos aquí una acera típica en un puente. Cuando hay una acera, la solución buena es colocar un pretil de contención de vehículos entre la acera y la calzada y luego una barandilla en el extremo opuesto de la acera. Tradicionalmente las aceras se han diseñado siempre sobrelevadas con respecto a la acera. Da mayor sensación de seguridad para el peatón, con bordillos de más de 15 centímetros de altura. Sin embargo, hoy en día, esa elevación de la acera respecto a la calzada puede ser incompatible con el diseño de los pretiles, como veremos más adelante. Se utilizan además de para el paso de vehículos para alojar servicios, ya sea en conductos embebidos, aceras macizas, dentro de la acera cuando son huecas, o dentro del tablero colgado del mismo cuando están en la misma cota que la calzada, que es la tendencia actual para hacer compatible el funcionamiento del pretil con la acera. Aquí vemos las ventajas y los inconvenientes de hacer aceras macizas, huecas o aceras a nivel. Así, las aceras macizas se construyen muy rápidamente y muy sencillamente, tienen muy buena durabilidad, porque básicamente lo que hacen es proteger también el hormigón que está debajo, pero exigen disponer arquetas de registro, son pesadas, es una carga muerta importante sobre el puente, y son incompatibles con los pretiles. Con pretiles con marcado CE
y diseñados de acuerdo a la normativa europea actual, quiero decir. Las aceras huecas, bueno, tienen un buen control de servicios, tienen un peso moderado, pero son más complejas de ejecutar y también son incompatibles con los pretiles. Las aceras hechas a nivel son las más fáciles de ejecutar, está clarísimo, no tienen ningún peso sobre la estructura, son compatibles con los pretiles, pero no tienen espacio para alojar los servicios, conducciones o tubos, que deben ir colgados de la acera, perdón, colgados del tablero, o bien embebidos en el mismo, en lo que es la losa. Aquí vemos una figura de una acera sobreelevada, maciza. Nos fijamos en los conductos para los servicios que quedan embebidos. Nos fijamos en el bordillo y en la altura, unos 15 centímetros. Cuando la acera es hueca, bueno, pues vemos aquí que los servicios pues pueden pasar aprovechando ese hueco. Y este es el caso de la acera al mismo nivel que el tablero. ¿Por qué decimos que este diseño de acera es compatible con el pretil? Pues porque los pretiles deben tener, según la normativa, zócalos que no superen los 7 centímetros de altura. Aquí lo vemos. Y por lo tanto no pueden estar muy elevados. Aquí, no pueden haber un bordillo de 15 centímetros, entonces el pretil no funciona bien. Claro, en 7 centímetros de altura no nos caben los servicios aceptados, que deben colgarse del tablero o embeberse en él. Nos fijamos aquí también en el detalle de la imposta. Luego hablaremos de la imposta. Un elemento prefabricado que cuelga del borde del tablero, tapando el canto del mismo.